Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a hablar del routing de React. React se engloba dentro de los frameworks Single Page Application. ¿Qué significa esto? Vamos a tener una única página que inicialmente se carga, un index HTML, y lo que vamos a hacer al movernos entre páginas es simplemente cambiar parte de ese HTML dinámicamente. Estoy en Visual Studio Code, levanté el ejemplo de tareas de un equipo de desarrollo. Fíjate que tenemos esta carpeta public donde podemos ver el index.html que anteriormente mencionábamos, ¿no? Entonces yo acabo de levantar la aplicación en el puerto 3000 de mi localhost, así que voy a escribir esa URL en el navegador, pero antes lo que quiero hacer es irme activar las herramientas de desarrollo del navegador, la solapa Network o Red, y ahora sí le doy Enter a la URL. Fíjate que lo primero que hace el navegador es ir a buscar esto que se menciona como localhost, pero si te fijas bien dentro de la respuesta, es el mismo HTML que habíamos estado viendo en Visual Studio Code, ¿sí? Este es el index.html inicial, el único que va a necesitar la aplicación para ir hacia el servidor de frontend y luego empezarlo a trabajar ya directamente desde el navegador. Es decir, el framework de routing de React lo único que va a hacer es cambiar un div interno de esta página. ¿Qué div es el que vamos a modificar? Este que está aquí, ¿no? Es el div id root. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a modificar? Bueno, a partir de cierto JavaScript que va a venir dado. Por supuesto, el index necesita HTML y después ya aparecen acá los pedidos de JSON hacia el backend para traernos, por ejemplo, la lista de tareas. Pero lo más importante es entender qué significa esto de Single Page Application y cómo el mecanismo de routing para todos estos frameworks de Single Page Application funcionan todos de la misma manera. Repasemos entonces cómo es el mecanismo entre nuestro navegador y el server de frontend. Lo primero que hacemos es pedir la página index.html. Esto vuelve con HTML más CSS más código JavaScript propio de React y el que nosotros escribimos en nuestro app. Y a partir de aquí lo que va a pasar es que para movernos entre rutas vamos a utilizar este framework que vamos a conocer ahora, que es React Router. React Router trae varios mecanismos para redirigir a los distintos componentes de nuestra aplicación y los vamos a conocer a continuación. Browser Router es el más popular de todos los mecanismos de routing que trae React Router. Permite asociar un componente a una ruta determinada, como vemos aquí, a partir de la definición del componente route, que relaciona el path con el element, que es el componente padre que va a ser el encargado de resolver ese caso de uso. Y una cosa importante para entender es que el path va a trabajar a partir de nuestro dominio, que está fuera de la definición de cada una de las rutas, lo cual es bastante conveniente. Entonces supongamos que en este caso levantamos nuestro servidor en el puerto 3000 de localhost. Al definir nosotros que vamos a trabajar, por ejemplo, con el path home, eso se va a definir aquí en esta ruta como el path /home. No tenemos que incluir al dominio en la definición de nuestras rutas. E internamente lo que hace el Browser Router es delegar ciertas responsabilidades en la API History de HTML5 que permite, por ejemplo, ir hacia adelante, ir hacia atrás, cambiar de estado, etc. Otra alternativa es el Hash Router, que funciona de manera similar al Browser Router, solo que le intercala un símbolo numeral o hash a las rutas entre el dominio y el path. Por ejemplo, si nosotros hacemos clic sobre un elemento que nos lleva a la ruta
de asignar tarea y el ID de esa tarea es 5, la ruta final que se construye, la URL que le pide al navegador a la que se dirija es el dominio, que en nuestro caso es http://localhost y el puerto 3000, barra, numeral, barra, y aquí sí se toma el path, ¿no? Asignar tarea, barra 5, que es el ID de la tarea. Entonces, te podrás preguntar qué diferencia hay con el browser router y por qué esa diferencia. ¿Qué me aporta el numeral en el medio de esta ruta? Vamos a levantar un artículo de Wikipedia que nos lleve al país de Qatar. Acá, fíjense que hemos hecho un pedido hacia el server y nos trajo a la página de Qatar. Tenemos una tabla de contenidos aquí, fíjense, ¿no? Un table of content. Si yo hago clic en clima, ¿dónde me lleva? A un hipervínculo interno dentro de la misma página. ¿Cómo maneja los hipervínculos el web server en HTML5? Trabaja con la URL original de la página y luego un numeral y la definición de un anchor, ¿sí? De esta manera lo que me permite es saltar a una parte de la página que idealmente, si uno busca acá, por ejemplo, sanidad, no importa donde yo esté, si yo hago la búsqueda de sanidad, fíjense que se posiciona automáticamente en, digamos, la página sube el contenido justamente hacia donde está definido el anchor, ¿no? Esto es bastante cómodo. Otra cosa de las que pasa, ¿no? Es que cuando yo trabajo con anchors no se hace ningún pedido al server, ¿no? El server no está esperando ningún cambio acá de la URL, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que importa para hacer pedidos hacia un servidor dentro de nuestro navegador es la parte que está a la izquierda del numeral. Todo lo que está a la derecha se ignora para hacer pedidos web hacia el server. Esto es importante a la hora de entender qué misión cumple el hash router y por qué nos interesaría trabajar dentro de React con un hash router. Como hemos visto recién, es útil el símbolo numeral para poder hacer búsquedas dentro de páginas estáticas. Ahora bien, cuando tu aplicación de React está deployado en un servidor que tiene tanto páginas estáticas como componentes server-side, por ejemplo, una aplicación en PHP, lo importante es entender que el símbolo numeral permite no disparar pedidos al server, como hemos visto antes, ¿no? Es decir, cuando yo estoy moviéndome de clima a sanidad o religión en Qatar, no se dispara ningún pedido al server. De la misma manera que cuando yo estoy moviéndome de completar tarea o asignar tarea o ir hacia el componente raíz de mi aplicación, ¿no? En barra, ¿no? Y yo le agrego un numeral, eso no va a disparar ninguna llamada al servidor, ¿no? Eso va a permitir que el hash router lo maneje en forma interna dentro de nuestro navegador y eso va a evitar un 404. Sobre todo porque cualquier pedido que se dispare al server va a tener un routing configurado dentro de tu servidor y eso lo que posiblemente produzca es que la página no se encuentre en el servidor si estás desarrollando aplicaciones híbridas, ¿no? Donde tenés mezclado React y componentes server-side como una aplicación en PHP, en Rails, etc. El tercer caso que vamos a presentar es el Memory Router, que no hace cambios en el navegador, aunque sí te guarda las URL que estuviste visitando en memoria. ¿Para qué sirve principalmente este tipo de router? Para construir los test de frontend. Así que los vamos a patear para cuando llegue ese momento. La cuarta variante es el Static Router, que nos sirve cuando queremos tener levantada una aplicación de React dentro de un server Node.js para hacer server-side rendering. Este es un caso que viene ganando terreno últimamente, así que lo vamos a estudiar más adelante. Y aquí tenemos la aplicación arriba en el navegador y abajo la definición de rutas. Lo primero, fíjense que aquí se define el componente router, pero en realidad
estamos utilizando un browser router, ¿sí? Y lo definimos cambiándole el nombre mediante el alias router, porque eso nos permite rápidamente cambiar la definición de browser router a hash router, por ejemplo, en una sola línea. En estas dos rutas, la barra se asocia a tareas component, que muestra justamente la lista de tareas. Cuando yo hago clic en asignar, eso me lleva a este path, asignar tarea barra ID, ¿no? ID tiene dos puntos, lo que se llama también dynamic segment, o es la posibilidad de intercalar el ID de la tarea, en este caso, que es 2, para poder decirle al componente que estamos modificando esta o aquella tarea. Fíjense la diferencia que cuando yo cancelo aquí y cambio de browser router a hash router, lo que termina pasando, ¿no? Se acaba de refrescar. Cuando yo hago clic en la misma tarea, preparar TP de React, fíjense cómo nos aparece el numeral entre medio de el dominio localhost 3000 y el path que nosotros definimos aquí, ¿no? Utilizando el mismo dynamic segment. Fíjense que la ruta permite asociar un path relativo a nuestro dominio con un element que no es otra cosa que el componente React que gobierna la página. Otra cosa interesante que podemos mencionar aquí es qué pasa cuando yo escribo cualquier URL. Aparece una página en blanco y si activamos la consola van a ver que no podemos encontrar ningún location, ¿no? Ninguna ruta machea cualquier URL, porque en este caso tenemos dos rutas exhaustivas. Ahora bien, si yo cambio esta definición de ruta exacta por un path que tenga un asterisco, fíjense cómo ahora cualquier URL me deja bien, ¿no? Ahora yo estoy pudiendo ver la lista de tareas perfectamente bien y se va a asociar a este tareas component. Y una cosa que me llamó la atención, porque otro framework como Angular, esta definición de la ruta aquí hay primero que ninguna, podría pensar que cuando quiera ir a la asignación, ¿no? Me debería llevar a la misma página una y otra vez, pero no. Fíjense cómo cuando hago clic la asignación funciona perfectamente, ¿no? Por más que yo haya puesto aquí la ruta arriba de la asignación, ¿no? O sea, el orden en el que lo define no cambia cómo se comporta la aplicación, ¿no? O sea, yo puedo ir y volver acá y no pasa nada, ¿sí? Entonces, bueno, interesante jugar con los mecanismos de routing que nos ofrece este framework. Repasemos entonces cuáles son los props que recibe el componente route. Element, que tiene que ser un componente React existente, y path, que define la URL donde podés intercalarle dynamic segments, como en el caso del ID de la tarea, o wildcards, como podría ser barra asignar tarea barra asterisco. Y otra cosa más, tenemos también la posibilidad de definir interceptores. Cuando vos accedes a una ruta, por ejemplo, el loader o el action son dos interceptores que funcionan para poder introducir código cada vez que nosotros hagamos una navegación, de la misma manera que tenemos la posibilidad de manipular errores en la navegación mediante otra propia especial. Te invito a que vayas a la página específica de React Router para ver cómo funcionan para estos casos particulares. ¿Cómo es la definición de nuestro componente principal, app? Veámoslo aquí. Fíjense que el componente hijo no es en realidad un componente de React que muestre una página, sino que se trata del viejo y querido tareas routes que habíamos definido anteriormente. Vamos a darle F12 para que ustedes vean que es justamente el que puede administrar las rutas para llevarnos a cada uno de los componentes React. Para contarte cómo es la navegación dentro de React Router, acabo de comentar algunas líneas, de manera que cuando hago clic en el botón de asignación no me está llevando a donde debería. Bien, para lograr que la navegación se dispare, lo que vamos a hacer es utilizar un hook
llamado useNavigate. ¿Qué hace este hook? Me permite asociarle una función que yo aquí llamo navigate, podrías llamarle como vos quieras, pero esta función es la que va a permitir redirigir la página hacia otro lugar utilizando el path que hemos definido en el archivo routes. Con control P voy a activar aquí y fíjate que yo definí una ruta. Bueno, esto queda un poco raro, vamos a dejar como estaba antes. Ahora sí, una vez que modifique nuevamente el archivo de rutas, yo quiero ir a la página de asignación, con lo cual tengo que redirigir a un path que sea asignar tarea y tengo que pasar el ID correspondiente. Bien, para hacer eso lo que tengo es este método, asignar tarea, que es el que está disparándose dentro del componente tarea row, que representa una fila dentro de la tabla de tareas. Fíjate acá que, bueno, el asignar button, que está aquí, en el onClick tiene asociada la función goTo asignar tarea. Así que lo que vamos a hacer simplemente es llamar a la función navigate y vamos a interpolarle a asignar tarea el ID de la tarea, ¿no? Tenemos un objeto de dominio tarea, fíjate acá, así que le vamos a pedir a la tarea su ID. Entonces hago clic acá y ahora fíjate cómo está asociado a asignar tarea /2 y la página levanta perfectamente, ¿no? Esta es una tarea que no tiene asignatario, pero fíjate lo que pasa cuando voy a una tarea que sí tiene asignatario, funciona perfectamente. Repasemos entonces, el hook useNavigate nos devuelve la referencia a una función que podemos utilizar para navegar a cualquier ruta que hayamos definido en nuestro archivo correspondiente. Estoy en la página de asignación y fíjate que pese a que dentro del path estamos pasando el ID de la tarea, ahora no aparece la información de la misma, ni el asignatario ni la descripción. Y esto es porque acabo de comentar el código para que veamos cómo capturar los parámetros y utilizarlos convenientemente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es utilizar un nuevo hook que se llama useParams. Esto nos devuelve la lista de parámetros, así es un JSON, que va a contener la lista de parámetros de nuestra ruta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tirar un console info para que veamos a continuación, activando las herramientas de desarrollo, que viene como información dentro de params, ¿no? Tiene todo el sentido, ¿no? ID y el valor 3 como string, ¿sí? O ID y el valor 2 aquí, ¿no? O sea, esto es porque nosotros en nuestro archivo de rutas definimos que este dynamic segment tiene como parámetro nombrado ID. Y yo le cambio esto como identificador de tarea. Fíjate que lo que va a pasar acá, vamos a refrescar. Fíjate acá que el nombre que toma es el que definimos acá en el archivo de rutas. Por supuesto, vamos a volver a ID. Y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, podemos hacer varias cosas. Vamos a utilizar el destructuring object, el concepto en el cual me voy a quedar únicamente con el ID, no me interesa el resto de la información del objeto params que me están pasando. Y una vez que yo ya tengo el ID, ya sé cuál es el ID, lo que tengo que hacer es trabajarlo dentro de este useEffect, ¿no? Recordemos que dentro de la función render yo no puedo ir a buscar información al backend y volver a renderizar. Eso tiene que ocurrir con posterioridad al primer render, ¿no? Entonces, y lo que tengo que hacer aquí es decirle que este useEffect, el que va a traer la información de la tarea, está asociado a esta dependencia, la dependencia del parámetro, ¿no? Cuando nosotros nos cambien el parámetro que recibimos como parte del path, en ese caso vamos a disparar
la llamada al backend para obtener la información de la tarea. Y otra cosa que pasa, bueno, tenía el código comentado porque no tenía la referencia ID. Ahora sí ya existe como constante. Entonces ya puedo pedirle al backend que me dé la tarea cuyo ID es el que me pasaron como parámetro y luego producir un cambio de estado mediante el hook useState de tarea. Y fíjate acá cómo automáticamente empezó a aparecer la información de la tarea 2, ¿no? Y la tarea 3. Repasemos entonces. El hook useParams permite capturar la información de los parámetros que recibimos dentro de la ruta y accionar en consecuencia. A continuación vamos a ver cómo podemos moquear el comportamiento de React Router DOM para verificar si la navegación se está haciendo correctamente. Acá estamos dentro del test de tarea row. Y recordemos, tarea row representa una fila dentro de la lista de tareas. Y lo que queremos ver es que cuando disparemos el botón de asignación nos lleve a la ruta correcta, que sería asignar tarea barra y el ID de la tarea. Si nos fijamos con control P, activamos aquí tarea row para visualizarlo. Fíjense que estamos pidiéndole la definición de useNavigate al módulo React Router DOM, es decir, dentro de la definición del archivo React Router DOM, que se define, acá está la definición concreta del archivo, pero bueno, esto representa este módulo. Estamos tomando únicamente la definición de useNavigate. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es crear un mock de jest sobre ese React Router DOM. Recordemos, la parte importante es cómo se llama el módulo aquí. Y es ese mismo módulo el que vamos a mockear. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a devolver un objeto. ¿Sí? Recordemos que con el formato de JavaScript yo puedo definir una lambda que devuelve un objeto de esta manera, o bien mediante paréntesis antepuestos a las llaves estoy devolviendo un objeto, un JSON. ¿Sí? Es la diferencia entre que si yo no pongo los paréntesis, lo que está diciendo JavaScript es, ok, esto que viene acá es una expresión que en realidad no devuelve ningún valor. Lo que sería void en Java. Ok, entonces tenemos un objeto devuelto aquí en esta lambda y lo que queremos hacer es tomar el comportamiento original que tenía React Router DOM. Eso lo podemos hacer de esta manera, el cual actual nos devuelve el objeto real de React Router DOM, pero por supuesto lo que no queremos es que use el useNavigate de verdad. Entonces lo que vamos a pedirle es que dentro de este objeto que devolvemos, la función useNavigate tiene que ser una lambda que nos devuelva. Recordemos que useNavigate nos devuelve una función, ¿no? Nos devuelve una función navigate que vamos a usar, por ejemplo, cuando disparemos la asignación. Entonces, esto tiene que ser una función. Y la función que nosotros queremos es, por supuesto, una función sobre la cual nosotros podamos hacer aserciones, ¿no? Si uso const y no constant, ahí lo tenemos. ¿Sí? Acabo de definir en este momento un React Router DOM con una función navigate, useNavigate, que me va a permitir hacer aserciones sobre cuáles son las rutas a las cuales me dirigí. Muy bien, ahora que tengo la definición de React Router DOM mockeado, vamos a resolver este test, en el cual tenemos una tarea cuyo porcentaje de cumplimiento está por debajo del 100%, es decir, no está cumplida, por lo tanto se puede asignar. Entonces lo que vamos a hacer es cliquear en el botón de asignación y ver que nos lleve a la ruta que nosotros queremos. Entonces, lo primero que vamos a pedir es envolver en esta función de render a tarea row dentro de un browser router. Entonces, ahora sí tenemos tarea row
Tarea route recibe como props tarea y la función de actualización. Es decir, la función que dispara el cambio de estado en el componente padre. Que en este caso no nos va a interesar. Porque esto es para, por ejemplo, el cumplimiento de una tarea. Entonces, si yo le paso directamente como tarea, las props, tarea asignada, con esto por el momento me alcanza, ¿no? Podemos dejar que el segundo props, la función de actualización, sea undefined. Muy bien, ahora que tenemos la tarea row renderizado, lo que vamos a pedirle es que se dispare la asignación. Con lo cual, fíjense aquí que el icono tiene un data test ID, asignar underscore y el ID de la tarea. Entonces vamos a invocar al objeto userEvent que tiene su método click de alto nivel, con el cual vamos a buscar la costumbre, ¿no? Screen get by test ID, el elemento que sea asignar y el ID que estamos creando aquí de la tarea 159, o bien para parametrizarlo y de esa manera que no quede acoplado a este ID que pudiera cambiar, lo que vamos a pedirle acá es pesos tarea asignada.id, interpolando de esa manera este string con el ID de la tarea que acabamos de generar en el before each. Una vez que tenemos disparado el botón de asignación, eso tiene que haber llamado a la navegación de React Router DOM. Es decir, recordemos lo que hace el botón, ¿no? Asignar button tenía este icon button y on click se debe disparar la función goTo asignar tarea que delega a la función navigate que tomamos del hook para que llame a asignar tarea de tarea.id. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos chequear acá? Bueno, necesitamos chequear que cuando preguntemos por la función mockNavigate, recordemos que la función mockNavigate es la que definimos aquí arriba, es una función de jest, es decir, le podemos preguntar con qué parámetros se llamó. En particular, lo que nos interesa es que nos hayan invocado, ¿no? Nosotros navigate como barra asignar tarea barra pesos tarea asignada punto ID. Entonces, lo que estamos esperando es que si se dispara en la navegación, la ruta tiene que ser exactamente esa. Entonces, lo que acabamos de hacer es poner un espía sobre la función navigate de manera de, dentro del test, llamar al componente y verificar que cuando alguna función de navegación se dispara, nos lleva a la ruta que nosotros queremos. A continuación, vamos a hacer un test complejo que va a involucrar la prueba del mecanismo de asignación. Es decir, este componente de asignación lo vamos a testear asumiendo que no queremos navegar desde la página inicial hacia la página de asignación. Entonces, lo que vamos a hacer es simular que estamos haciendo el clic desde la página principal y que nos queremos ir al componente de asignación para una tarea específica. Entonces, vamos a echar mano aquí. Bien, una de las cosas que vamos a hacer es cambiar un poquito el mecanismo por el cual construimos tareas routes. ¿Sí? Que en este momento es una función que trabaja con el router, ¿sí? Un browser router y unas rutas. Dado que nosotros vamos a utilizar memory router en nuestros tests, tenemos que exportar otra constante que va a ser tareas routes, va a ser la constante que envuelva esta lista de rutas. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Bien, y entonces tareas routes, el original, se llamará en realidad tareas router porque va a contener el browser router más las rutas que estamos definiendo aquí, ¿no? Entonces vamos a pedirle que
se termine de configurar con tareas routes. Y lo último que tenemos que hacer aquí es cambiar el orden en el cual definimos los componentes para que lo pueda encontrar correctamente. Esto por supuesto va a romper la aplicación, ¿no? Si activamos las herramientas de desarrollo, se va a quejar de que no podemos definir las rutas en el vacío, sino que debemos hacerlo en el contexto de un componente router, ¿no? Alguno de todos los routers que habíamos descrito anteriormente. Esto se da acá en el componente app. Lo que tenemos que hacer es cambiar tareas routes por tareas router. Y en todo caso lo que vamos a hacer es Control Alt O para eliminar todos los imports innecesarios. Y por último, saquemos los puntos y coma por lo que más quieran. Así que ahora sí tenemos la aplicación funcionando correctamente. Bien, este pequeño refactor nos va a servir para meternos dentro de asignar tarea test, ¿no? Entonces, el asignar tarea, y lo vemos aquí, primero, bueno, necesita recibir dentro de los parámetros el ID. Entonces, tenemos que ver de qué manera vamos a decirle que renderice. Aquí en el test tenemos que renderizar el componente de asignación de tareas. Ahora bien, ¿cómo podemos simular que estamos navegando hacia la asignación de tareas? Bueno, aquí es donde Memory Router nos es útil, ¿no? Entonces, lo que le vamos a decir es que trabaje con una serie de entradas iniciales y recordemos la definición de routes acá, ¿no? Estamos usando asignar tarea barra y el ID de alguna tarea. Entonces vamos a utilizar esto y vamos a trabajar con una ID de tarea asignada que será en este caso 159, da lo mismo, cualquiera de esos elementos está bien. E initial index le vamos a decir, dado que estamos pasando una lista de posibles entradas del historial, le vamos a decir que tome el primer elemento. Bien, este memory router en realidad no tiene rutas definidas, ¿no? Con lo cual no va a ir a la asignación, al componente de asignación. Si queremos que vaya al componente de asignación, tenemos que utilizar tareas routes. ¿Qué es tareas routes? La misma definición que teníamos aquí, ¿sí? Donde tenemos la página principal y la página de asignación. Entonces, ahora sí estamos utilizando un router en memoria que está redirigiendo al componente de asignación de tarea. ¿Cómo es que nos podemos dar cuenta? O sea, ¿cómo es que realmente podemos creer que eso ocurre? Bien, podemos poner un console log aquí de asignar tarea fue llamado, y lo que vamos a hacer aquí es ejecutar npm test directamente de la consola para que ustedes me crean. ¿Sí? Fíjense aquí que efectivamente estamos llamando al componente de asignación. Bien, lo que sigue a continuación es que tenemos que hacer dos llamadas. La primera nos permite recuperar la lista de usuarios. La segunda nos da la información de la tarea. Podríamos hacer dos cosas. La primera es moquear los services, ¿no? O sea, podríamos generar espías sobre el método allInstances de usuario service, o bien la segunda opción, ¿no? O sea, lo que seguiría también es hacer lo mismo con tarea service, o bien lo que podemos hacer es generar un espía sobre el método get de actions, sabiendo que, fíjense que la primera llamada a actions.get me va a recuperar los usuarios, la segunda llamada
lo que va a hacer es un nuevo ActionsGet para recuperar la información de la tarea. Entonces, bueno, si queremos hacer eso, que es un poquito más complejo, lo que vamos a tener que hacer aquí es definir un bloque before each y otro bloque after each, donde, bueno, lo que vamos a utilizar acá es una espía sobre actions, en particular sobre el método get de actions. Y si queremos moquear el componente de actions, lo primero que necesitamos es, ya que estamos importando actions, le vamos a decir a jest que genere un mock sobre ese módulo. Lo que sigue es, bueno, definir un espía sobre el método get de actions. Bueno, yo lo llamé spy. ¿Sí? A partir de aquí lo que tenemos es un objeto que sirve como espía y al cual le podemos, además de hacer ciertas preguntas sobre cómo lo llamaron, qué parámetros recibió, etcétera, podemos estabear o moquear las respuestas que vamos a tener. Entonces, la primera respuesta, recordemos, dentro del componente de asignación, llama a usuario service all instances y este a su vez hace una búsqueda de usuarios. Entonces lo que tenemos que devolver acá la primera vez mediante el método mock result value once, tenemos que devolver un objeto. Ese objeto tiene que tener una referencia data. ¿Por qué es esto? Veamos nuevamente usuario service. Fíjense que esta llamada es una promise que devuelve un objeto que tiene adentro un data. Entonces, cosa importante, no olvidarse que Actions trabaja con un objeto que tiene una respuesta en la cual esa respuesta tiene dentro de data los valores devueltos por el backend. Entonces, atenti con eso porque si no lo que te va a pasar es que no te lo va a encontrar. Y acá, bueno, podemos devolver toda la lista de usuarios que nosotros queramos. Yo voy a poner un solo usuario porque no quiero que se extienda demasiado más este video. Entonces, a partir de acá, estamos haciendo la simulación de una llamada con la lista de usuarios. Fíjense que nosotros pusimos un console info de los usuarios y acá estamos recibiendo esa lista de usuarios perfectamente, ¿no? La lista de usuarios que nosotros definimos. Muy bien, sigamos con nuestro test. Ahora tenemos una segunda llamada. La segunda llamada de nuestro componente hace una búsqueda al backend de las tareas por ID. Esto hace una nueva llamada a ActionsGet. Así que lo que sigue a continuación es, una vez más, utilizar mock result once. Es decir, la primera vez para los usuarios, la segunda vez para la tarea. Recordamos que este paréntesis nos permite decir lo que voy a devolver es un objeto. Actions necesitan envolver todo siempre dentro de un data. Y lo que sigue es, vamos a devolver una tarea X que tenga por supuesto la ID 159, que está en tarea asignada, cuya descripción sea ejemplo, que tenga 0 de porcentaje de cumplimiento y le vamos a pedir que Carlos Rojo sea la persona asignada a esa tarea. Una vez que tenemos esto, fíjense que también podemos hacer lo mismo en asignar tarea.
console info tarea, nueva tarea. Y cuando ejecutamos el test vamos a ver por un lado a la lista de usuarios con un único elemento y por otro lado a la tarea con los datos que nosotros le definimos. Por un momento ignoremos todos estos mensajitos en rojo, ¿sí? Fíjense acá, aparece la tarea cuyo ID es 159. Fantástico. Bien, una vez que nosotros definimos el mock sobre Axios, hay algo muy importante que tenemos que hacer y es restablecer al final de todos los tests los mocks para que queden como estaban originalmente, ¿no? Entonces tenemos aquí just clear all mocks. Eso lo que nos va a permitir es dejar Axios tal cual estaba originalmente, ¿no? Y no con mocks de jest que puede ser que afecten a futuros tests. Bien, la parte de setup ya está hecha. La parte del test se puede mejorar, ¿no? Porque por el momento no estamos haciendo ninguna expectativa de esos tests. Entonces lo que vamos a pedir es que a spy_get_axios lo hayan llamado con un determinado argumento. ¿Sí? ¿Cuál es ese argumento? El que nos importa dentro de tarea service es este. ¿Sí? Es decir, queremos que lo hayan llamado con localhost 2.9000 barra tareas barra el ID de la tarea asignada. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que estamos testeando acá? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de realizar este test? Bien, lo que queremos probar es que dentro de asignación de tarea, nosotros estamos capturando el parámetro del router. En este caso, en nuestro caso del test es memory router, en el caso de la aplicación es browser router. Luego, ¿qué hacemos? Disparamos un useEffect en base a este ID, para lo cual llamamos al tarea service getTareaById. Y luego eso tiene que disparar la búsqueda por Axios de un método HTTP-GET con el ID de la tarea correctamente recuperado. Entonces lo que estamos haciendo es una prueba de integración de que la información que nosotros esperamos por parte del router le llegue correctamente al backend. Bien, ahí lo dejé porque la verdad es que tarda bastante, pero eventualmente fíjense cómo el test pasa, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es haciendo toda esa prueba de integración que parece interesante. Lo último que vamos a testear es que en el componente de asignación, una vez que recuperamos la información de la tarea, la vista, es decir, el componente de textfield, recibe la descripción de la tarea y lo ubica correctamente dentro del value de ese input. Para lo cual lo que vamos a hacer es pedirle a screen que busque aquel elemento dentro de la asignación de tareas que se llame descripción, ¿no? El data test ID descripción. Le vamos a pedir el value de esto y lo vamos a ubicar dentro de una variable text descripción. Entonces lo que vamos a esperar es que text description o descripción sea igual a ejemplo. ¿Sí? Recordamos, ejemplo lo estuvimos seteando dentro del before each. Cuando ejecutamos el test, vemos que, sin embargo, es vacío. ¿Y por qué es vacío? Porque el componente de asignación realiza este useEffect, lo cual dispara un nuevo render, ¿no? O sea, este setTarea dispara un nuevo render. Entonces tenemos que tener cuidado acá porque, dado que este componente se actualiza en una segunda pasada, tenemos que invocar a un método waitFor, que es asincrónico, propio de React Testing Library, ¿sí? Vamos a envolver dentro de este waitFor, un método asincrónico, toda esta expectativa que estábamos tratando de resolver. Entonces
await for, fíjate que es de testing library, y vamos a tirar un enter para una vez más forzar la actualización. Yo tengo el autosave guardado, eso a veces hace que se dispare cuando estoy escribiendo, y el jest a eso lo marea un poquito, ¿no? Pero fíjate cómo una vez que le forcé el enter, el test corrió satisfactoriamente. Entonces, ahora sí, una vez que esperamos lo necesario, se produce el primer render, el useEffect, y el segundo render que finalmente hace pasar nuestro test. Repasemos lo que acabamos de hacer. Estuvimos utilizando el Memory Router para simular la navegación a un componente específico, pasándole, por ejemplo, el ID de la tarea asignada. Luego estuvimos haciendo test de expectativas, aprovechando las facilidades que tiene Jest para generar mocks. Y lo que tuvimos que hacer en el medio fue refactorizar la función que construía el browser router inicialmente y separarla en una función que devuelve el router, que a su vez llama a esta otra función que es la que construye las rutas, ¿no? Los componentes route que se envuelven siempre dentro de un componente principal, routes. Y una cosa, un detalle menor, yo le había puesto llaves, no hace falta, dado que estamos dentro de JSX, así que esta es una variante más sencilla, que es la que vas a encontrar dentro del repositorio. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.